Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, un hogar sobre la roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Sean muy bienvenidos. Así es, encantados de estar de regreso con ustedes en una entrega más de este programa. Y Laura, hoy trayendo un tema que esperamos sea de mucho interés porque creemos que es algo en lo que muchos matrimonios, por no decir todos, pues fallamos de alguna forma u otra. Algunos no tanto, otros al punto de que produce serios problemas en la relación, y es el tema de la comunicación, cómo nos comunicamos el uno con el otro dentro de la relación de matrimonio, y asumiendo que para muchos es un reto, es un problema, sabiendo que el hombre, Laura, tiende a ser más introspecto, no le gusta hablar mucho y la mujer pues se conecta hablando, pues quisimos traer hoy algunas recomendaciones de cómo mejorar tu comunicación con tu pareja, algunos pasos prácticos que te ayuden a que tu comunicación con tu esposo o tu esposa sea más efectiva y por ende pues de beneficio para la relación. Y Fausto, me gusta lo que tú dices, que nadie está exento de esto. Nosotros nos hemos encontrado, hermanos y hermanas que nos escuchan, a veces enfrascados en una discusión estúpida por argumentar un punto y nos miramos, si soy yo la que me doy cuenta o Fausto, ¿y por qué estamos discutiendo esto? Es tan fácil caer en malos patrones de comunicación, así que qué bueno que vamos a hablar sobre esto hoy. Así es, y para comenzar, Laura, es importante que reconozcamos, mis hermanos y hermanas, que las palabras que usamos, las palabras que elegimos usar a la hora de comunicarnos con nuestra pareja, van a tener un efecto, van a tener un impacto, van a crear una consecuencia en la relación. Y cuando esas palabras no son las adecuadas, cuando son palabras ofensivas, hirientes, para algunos matrimonios inclusive palabras, lo que llamamos palabras malas, palabras ofensivas, obscenas inclusive, cuando estamos airados, pues esas son cosas que van a crear un daño, van a producir un daño que luego es difícil eliminar. Y aún Fausto, palabras hirientes, que todos caemos en eso. Si estamos heridas, las personas heridas van a herir a otros. Así es. Entonces muchas veces tenemos heridas y resentimientos y entonces queremos herir con nuestras palabras. Así que todo eso lo vamos a hablar hoy. Y Laura, hemos visto que en consejería matrimonial la mayoría de los problemas que vemos que traen a los matrimonios a la consejería tienen un origen en cómo ellos se comunican. Independientemente de que el caso sea sobre finanzas o infidelidad o irrespeto de la esposa al marido, al final lo que agrava la situación, lo que crea la tensión en la relación, es cómo verbalmente manejamos esos temas. Aún pudiera ser, Fausto, algo tan sencillo como que ¿de qué color es esa silla? Eso puede empezar una discusión en un matrimonio por mala comunicación. Así mismo es. Y entonces hoy, como le decíamos, queremos ir sobre un listado de varios consejos, de varias recomendaciones que entendemos que si las aplican, pues van a notar una mejoría considerable en cómo ustedes dos se conectan y se comunican. Así es, fácil. ¿Cuál sería una primera recomendación que yo creo, Laura, que la primera recomendación es la más importante. Todas son importantes, pero esta es muy fundamental, y es el hecho de que debemos hablar siempre la verdad. Debemos, cuando nos estemos comunicando, el contenido de lo que estemos comunicando a nuestro cónyuge debe ser veraz, debe ser certero. Y Fausto, mira lo que dice Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos todos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, hablar la verdad en amor. Eso es doble. De manera que, como primera recomendación, hablar siempre la verdad. Y como dice Pablo aquí en Efesios 4,
en amor. No es solo la verdad, porque hemos hablado mucho, Laura, y es algo conocido por todos, que tú puedes hablar verdad, pero si no le das amor, si no la salpicas, si no la envuelves en amor, no la empanizas en amor, sí, esa verdad puede llegar muy fuerte, hiriente, y no va a cumplir el cometido que queremos lograr, y es que el otro entienda, que el otro podamos ponernos en la misma página. Y entonces, cuando tratamos de hablar la verdad, mis hermanos, como estamos llamados a ser hijos de la verdad, hijos de la luz, pues vamos creciendo en madurez, vamos creciendo en piedad, y podemos ir entonces creciendo en ese proceso santificador de ser más como el Señor, de ser que más es como Jesús. Cuando una esposa o un esposo le dice al otro una verdad que quizás él no ha visto sobre él, sobre su pecado, que debe conocer, y eso lo va a ayudar a él o a ella a crecer a la imagen de Cristo. O sea que siempre debemos hablar la verdad, pero Fausto, se me ocurre también que aparte de lo contrario que vamos a hablar sobre no hablar mentiras, está la parte de exagerar, que muchas veces que es una forma de falsedad. Cuando nosotros exageramos hechos o para probar un punto. Incluso eso es algo que no debe estar en nuestra... Y Laura, muchas parejas caen en esta dinámica mala, porque la esposa a veces, por temor al marido, a su reacción, pues le dice mentiras, no es honesta con lo que gastó en la tarjeta, no es honesta con lo que habló con su mamá, porque sabe que el marido no lo va a recibir bien. Entonces el marido a veces no es totalmente honesto con algo que hizo o que quiere hacer, porque sabe que la esposa no le va a gustar y ahora lo va a recriminar. Y entonces vamos cayendo, Laura, en esos patrones de mentira, medias verdades, mentiras piadosas, mentiras blancas, exageraciones, como tú dices. Y ahora cuando no estamos comunicándonos en el lenguaje de Dios, oigan bien, el lenguaje de Dios, que es la verdad, cuando salpicamos nuestra comunicación con mentiras, estamos ahora hablando el lenguaje del enemigo. Y eso no nos va a beneficiar. Y nos pasa muchas veces, Fausto, que es el mismo enemigo que nos dice, si tú dices eso, vas a causar esto que tú no quieres. Entonces nos engaña para que no digamos todo, para que ocultemos algo, para que cambiemos la historia, para que cambiemos los hechos, por temor o lo que sea. Entonces, qué bueno, eso yo creo que es muy importante. Hace unas horas estaba dándole una consejería a un matrimonio en línea, y la esposa me decía, pastor, pero es que yo tengo miedo que si hacemos eso que usted nos está diciendo, esta persona va a responder mal, no lo va a recibir bien y le puede hacer mucho daño. ¿Ves? Ahora estamos escondiendo una verdad, estamos reteniendo una información que sabemos que es necesaria para andar en la luz y que Dios va a usar para traer sanación y restauración a esas dinámicas. Pero ahora por temor, ella está diciendo, no me atrevo a hacer lo que Dios está pidiendo de mí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque de permanecer en esa condición y ahora por temor o por otras razones, no hablar verazmente, no vamos a tener una buena comunicación con nuestra pareja, y nosotros como creyentes no vamos a crecer, no vamos a madurar, porque seguimos como niños. Sí, y Fausto, qué importante, la palabra dice en Primera de Juan, es caminar en la luz, de manera que tenemos que desarrollar ese hábito de ser honestos, de ser transparentes, sobre todo con nuestra pareja, que es la persona más importante, aparte de Dios, que camina a nuestro lado, ¿verdad? Yo creo que es importante recordarnos, hermanos y hermanas, cuando vayamos a hablar, y quizás tú que nos escuchas, ya estás atrapado o atrapada en esta dinámica de medias verdades y de mentiritas, porque crees que así vas a poder salir ileso o ilesa de esta dinámica con tu pareja, porque sabes que si dices verdad pueden haber problemas. Tiene que haber un momento donde, Laura, yo creo que ambos, al oír esto quizás,
se pidan perdón, confiesen, mira, yo no he sido totalmente veraz cuando tú me has preguntado cosas, cuando hablamos algunas cosas, por temor. Te tengo miedo a que tú vas a reaccionar, tengo miedo que me vas a decir infantil, tú pareces un niño, o tengo miedo que tú me vas a decir, tú eres una botarata, me vas a regañar, cuando tú vas a aprender que el dinero no sale de los árboles, etcétera, etcétera. Pedirnos perdón, confesar, pedir perdón y hacer un esfuerzo, un compromiso el uno con el otro, con Dios, de que en lo adelante no te voy a temer. Es decir, no voy a temer y voy a hablar la verdad, voy a tratar de hacerlo con cuidado, con amor, y voy a tratar de consultarte antes de hacer nada para que lo que se haga no sea escondido, no haya que estar mintiendo luego. Y Fausto, yo creo que algo que la base de todo que no mencionamos, porque el punto número 1 que dijimos es hablar la verdad. La verdad. Yo creo que el punto 0 que inicia todo es hablar. Es importante que las parejas hablen, y quizás muchas de ustedes, nosotros mismos hemos tenido tiempos donde nosotros no tenemos conversaciones significativas. Hablamos de a qué hora es tal cosa, a qué hora hay que recoger la otra, cuándo hay que pagar la electricidad, y no estamos hablando de cosas significativas sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestras luchas y nuestros pecados, sobre nuestras emociones. Entonces, qué importante, y siempre le decimos, Fausto, a las parejas, lo importante de hacer reuniones regulares. De rendición de cuentas, de hablar. Y yo creo, Laura, como hemos hablado también, muchas veces que estamos tan enfrascados en nuestras cosas. Estamos tan enfocados en responsabilidades, en tareas, en fechas límites de entregas de cosas, que entonces eso es lo que ocupa nuestro centro, nuestra mente y atención. Y entonces no se van a dar estas conversaciones a menos que tú saques tiempo, que tú apartes tiempos para entonces tener estas reuniones y hablar a otro nivel, como dice Laura. Si no, vamos a hablar de cosas. ¿Hiciste esto? ¿Cuándo vamos a hacer aquello? Y eso está bien, hay que comunicar esas cosas, pero esa no es la comunicación que estamos hablando. Y nosotros hablamos por experiencia, Fausto. Yo quiero compartir eso con nuestros seguidores. Hemos tenido tiempo, y sobre todo las mujeres somos las que nos damos cuenta cuando estamos desconectándonos, porque el hombre no necesita tanto esa conexión emocional. El hombre necesita. Vive desconectado. Exacto. Para nosotros estar desconectado es nuestro estado natural. La mujer es la que vive solicitando esa conexión eléctrica con su marido. Entonces Fausto y yo hemos estado yendo sobre un material recientemente que nos ha obligado a hacer reuniones semanales para hablar, y eso ha sido de tanta bendición para nosotros, porque nos ha obligado a sentarnos, a hablar de nuestro corazón, de hablar de cosas significativas y no de datos. Y yo creo, Laura, que va a ser muy bueno, ustedes que nos están escuchando, va a ser muy bueno esto que plantea Laura para la mujer, porque ella lo necesita. Ella lo requiere en la relación de matrimonio, como el que requiere sangre, una transfusión de sangre para una cirugía, o requiere de un tratamiento médico para un problema que tiene de salud. Y para el hombre va a ser bueno porque nos va a ejercitar en algo que nosotros creemos no necesitar, pero que es necesario para la relación saludable de matrimonio. Entonces, pruébenlo, agenden reuniones quincenales o una vez al mes, donde se puedan sentar. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué has estado pensando en cuanto a eso? ¿Cómo eso te ha hecho sentir? Que podamos hablar a ese nivel. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cuáles luchas estás teniendo? O sea, Fausto, que hemos dicho que vamos a dar recomendaciones. La primera sería hablar. Encontrar tiempo para hablar. Y la segunda... Y hablar la verdad. Y hablar la verdad. Vamos a poner un solo punto. Hablar, pero hablar la verdad. Exacto. Porque sin verdad no vamos a ver progreso. Y Fausto, una segunda recomendación, ¿cuál sería? Una segunda, Laura, sería aprender a escoger nuestras palabras cuidadosamente. Ya no es solo hablar palabras que sean veraces, sino escoger las palabras apropiadas para el mensaje que estamos queriendo comunicar. A veces somos muy rápidos en responder y no escogemos bien las palabras. Y como decíamos al inicio, una vez que esas palabras se lanzaron al aire y entraron por el oído a nuestro cónyuge,
ya eso es difícil, claro. Es imposible retirarla. Y yo creo, Fausto, que nos pasa porque cuando estamos hablando, eso, al menos a mí me pasa, yo más que escuchar, ya yo tengo mi respuesta, entonces la estoy esperando que tú te calles un segundo para yo darte. Si no me callo, interrumpe. Sí, entonces, por eso es tan importante entonces escoger las palabras, hablar al paso para poder elegir las palabras. Mira lo que dice Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Ninguna palabra mala. Sino solo, hay un filtro. Solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces eso es como un examen que uno tiene que hacer. Nuestras conversaciones cotidianas, ¿están impartiendo gracia al otro? ¿O son acusatorias, condenatorias, no sé, atacan al otro, hieren al otro? Ofensivas, hirientes. Y Laura, es triste ver cómo en consejería, cuando hablamos con matrimonios, el porcentaje tan alto de matrimonios cristianos que todavía, ya habiendo dejado la vida pasada atrás y al viejo hombre atrás, todavía cuando se airan y se molestan, recurren, Laura, a palabras... ¿Cómo dice esa palabra? Malas. Sí, esas palabras malas, palabras que no es solo que hieren, no, es que son obscenas. Sí. Son palabras que en el lenguaje de un cristiano. Y es increíble oír lo que pasa entre cristianos, pero aún no lleguen a ese punto, palabras hirientes, que tú sabes que van a herir al otro, porque tú quieres herir, porque esa es la intención. Estás ofendido, molesto, molesta, y quieres ahora... darle al otro también sopa de su propio chocolate, y entonces recurres a palabras. O sea que tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de hablar, para elegir nuestras palabras, orar antes de hablar, para poder decir aquello que va a edificar al otro, porque ¿qué yo hago? Acusando a Fausto, atacando a Fausto, si eso no va a hacer que él haga nada ni que cambie. Eso no va a resolver el problema, eso no va a mejorar, y tu deseo es que mejore la situación. Y yo quiero exhortarnos, hermanos, como cristianos que somos, a que sí, van a haber momentos en que va a haber molestia, quizás hasta ira, pero por favor, revisen su vocabulario. No podemos, como discípulos de Cristo, no podemos recurrir a palabras seculares, mundanas, ofensivas, impías. No podemos. El Señor no nos los permite y estamos blasfemando su nombre. Claro. No solo estoy ofendiendo y hiriendo a mi pareja, estoy blasfemando el nombre del Señor cuando yo recurro a ese tipo de lenguaje. Y Fausto, muchas veces aprendemos eso de nuestra niñez. Lo traemos de atrás. Quizá vimos ejemplo en casa, quizá yo soy una mujer que mi mamá le hablaba mal a su esposo, a mi papá, y ahora yo imito esas conductas, pero somos hijos de la luz, ahora somos nueva criatura, eso quedó atrás y yo ahora tengo una nueva identidad en Cristo que me llama a vivir de otra manera. Especialmente nosotros los varones, que si no crecimos en hogares cristianos, lo más natural, lo más común era hablar entre varones, cuando nos juntábamos los hombres, hacer bromas con palabras, tú sabes, feas, pero ahora no podemos, no tenemos ese permiso, no nos luce, hermanos, no nos luce como hijos de Dios, no nos luce. Tú puedes usar una palabra fuerte, firme, si quieres transmitir un mensaje que tú crees que es importante y quieres llamar la atención, pero no puedes recurrir a palabras de que usan los impíos. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. Y Fausto, una tercera recomendación, ¿cuál sería? Una tercera recomendación a la hora de podernos comunicar bíblicamente y eficazmente es, Laura, una muy importante y que muchos de nosotros no sabemos implementar, y es el aprender a escuchar con atención
a mi esposa que me está hablando, al esposo que te está hablando. Mira lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea que oiga mucho, pero no sea tan rápido en hablar, tardo para la ira. Es tan importante aprender a escuchar, y yo confieso, porque yo creo que es una lucha de todos, que como decía yo ahorita, que estamos listos para responder, para decir lo que yo pienso, porque yo quiero ganar ese argumento. Entonces estamos listos para que el otro termine de hablar, para nosotros decir, en lugar de escuchar, para tratar de entender. Correcto. Y yo he visto, Laura, que por lo general hay dos escenarios. Está la persona que es de pocas palabras, la persona que es muy callada, muy introspecta. Esa persona, pues claro, a la hora de conversar con su pareja, es la que no interrumpe, la que parece estar escuchando más, pero al no ser alguien muy comunicativo, a su pareja le parece como que está desconectado, que no está oyendo, que no le está poniendo atención, aunque no interrumpe, porque su naturaleza es de hablar poco. Pero está el otro caso, como el mío, donde somos gente que hablamos por 3 o por 5, y entonces ahora Laura me está queriendo hablar algo, y como ella misma confesaba hace unos minutos, a mí me pasa que ella me empieza a plantear el punto, y ya nada más que tiene 2 o 3 frases, ya yo estoy en mi mente maquinando todo lo que yo voy a decir y por qué ella está diciendo esto, y se me hace muy difícil esperar callado a escuchar el planteamiento completo. ¿Ves? Que es el problema del no escuchar, que no dejamos que la otra parte plantee su posición o el argumento que quiere entablar y discutir, para entonces yo, a la hora de mi turno de responder, yo poder tener toda la información para dar una respuesta completa. Claro. Y entonces ahí que están esas dos situaciones. Ni puedes estar tan callado que el otro habla, y tú no tienes nada que decir. O como en mi caso, no dejar que el otro hable un minuto y ya le estás yendo arriba con tus respuestas. Y yo creo también, Fausto, eso está muy bueno, pero también pienso que hay que agregar que es importante escuchar, no para contestar, porque aunque yo me quede callada, oyendo, yo sufro de que yo voy pensando mi respuesta, aunque esté callada, mi mente no está escuchando para comprender al otro, sino que yo estoy esperando callada, pero organizando mi respuesta. Correcto. Entonces, qué importante es que Dios nos ayude a todos, porque es una lucha común. Estar callados, pero déjame entender de dónde que Fausto viene, por qué él piensa así, por qué él quiere hacer esto, por qué no quiere hacer esto. Como tratar de entender. Porque no, como tú dices, Laura, no es solo estar callado para que el otro pueda comunicarse, para que el otro pueda expresarse sin interrupciones. Es callado, pero haciendo algo. Y es poniendo atención. Y quizás es momento de decir, discúlpame, no entendí bien esa parte. ¿Qué tú quieres decir con eso? Es como alguien que está acumulando toda la data para oír bien lo que el otro está queriendo decir. Yo leí recientemente, Laura, en un libro de matrimonio, que el autor le decía a los varones, esposos, escuchar no es esperar tu turno para hablar. Porque eso es lo que me pasa a veces. Yo me contengo, porque soy muy parlanchín, pero me contengo. Pero lo que estoy pensando es en lo que voy a decir. No estoy de verdad asimilando el contenido de lo que se me está diciendo. Y la verdad también es que muchas veces puede ser eso, que no estamos oyendo, que estamos oyendo para contestar, pero quizás a veces no estamos escuchando. Estoy desconectado. Porque estoy en la televisión, o estoy viendo el celular, o estoy en la computadora. Fausto me dice mucho a cada rato, que me ha dicho cosas y yo estoy ocupada en mi teléfono contestando textos. Entonces, eso es algo que debemos como que sí, porque hay veces que no estamos conversando algo importante, sino que él me está diciendo algo. Y después, 2 horas después, tú me dices, yo no sabía, yo te lo dije, pero tú estabas mirando tu celular. Entonces, pero todavía ahí tenemos excusa, porque no es que estamos sentados uno frente al otro, enfrascados en una conversación importante. Exacto. Es más, que tú me quieres pasar una información, pero yo estoy haciendo otra cosa. Y yo quiero, Laura, exhortar a los maridos. Quizás muchas de ustedes esposas puedan compartir esto con sus esposos, porque sé que la mayoría de la audiencia son mujeres, pero exhortar a los maridos que cuando estés en esos momentos de conversación
con tu pareja, apaga la televisión, pon lejos el celular, porque la realidad es, mis queridos hermanos, esposos, que nosotros no tenemos la capacidad para escuchar a nuestra pareja y seguirle el hilo a un programa, o seguir el score del juego, o ver el texto que me está entrando. Ellas sí, ellas muchas veces pueden hacer 2 y 3 cosas al mismo tiempo, pero nosotros está comprobado que no solo podemos hacer una cosa a la vez. Entonces, o estoy viendo el juego o le estoy oyendo a ella. Mejor te es decirle, amada mía, esposa mía, podemos esperar para hablar de esto luego que acabe este episodio o este juego, este partido, porque ahora mismo tengo la mente en eso. Y si tú ahora me pides que me cambie para acá para hablar contigo, se me va a hacer difícil y quiero poder escucharte bien. Claro. Si tú le dices a tu esposa, ella va a decir, oh, ok. O ella te va a decir, mira, esto es muy urgente. Por favor, pon eso en pausa, deténlo, porque esto es algo que tengo que decidir ahora. Ok, perfecto, y hablamos. O sea que lo que queremos dejar aquí en este punto de escuchar es que tenemos que aprender a escuchar al otro para comprenderlo, para entenderlo, no para responder, para dar una respuesta. Otra cosa que yo quiero decir aquí, Fausto, es que nosotras las mujeres nos gusta que nuestros maridos nos escuchen, y tú sabes eso. Sí. Pero muchas veces las mujeres no queremos que nuestros esposos nos resuelvan la situación, ni que nos den una respuesta lógica sobre algo. No sé qué ejemplo puedo dar. Por ejemplo, las mujeres podemos preocuparnos por... Ayer yo le hablaba a Fausto sobre algo que me preocupa. Porque como mamás nos preocupamos por nuestros hijos, nuestros nietos. Y él me dice, pero eso no es motivo de preocupación. Entonces me da la respuesta lógica. Pero lo que él no está captando es mi corazón de madre preocupado. Entonces, qué importante es que los hombres... Eso nos pasó ayer. Sí, que los hombres aprendan a escuchar sin tratar de resolver, sin no escuchar. Por eso que a las mujeres les gusta mucho conversar con mujeres, pero es verdad que los hombres no son mujeres. Muchas veces queremos que nuestro esposo sea como una mujer amiga, pero ellos son diferentes. Y que nosotros como esposo entendamos que sí, a mí no me va a preocupar lo que a ella le preocupa. Es decir, el comunicarse bien no es cambiar de opinión o pensar igual. Es entender. Eso no va a pasar, somos diferentes. Pero entender las diferencias y entonces escuchar. Y una técnica muy práctica también, hablando de comunicación, es que puedas ponerle atención, oír y decirle, wow, qué pena que sientes así, qué pena que... Porque eso le dice a ella, mira, yo no estoy donde tú estás, yo no lo veo igual, pero empatizo contigo, entiendo lo que tú debes estar pasando y lo difícil que es para ti. Sí. Porque la mujer necesita esa conexión verbal que la conecta con uno. Nosotros, los varones, sabemos que podemos pasar días sin hablar. Y si estamos haciendo algo que nos entretiene, estamos bien. Sí. Pero ellas no. Ellas necesitan. Y que muchas veces las mujeres procesan cosas hablando. Así Entonces, es. Qué bueno que mi mejor amigo, mi esposo, la persona más importante en el mundo para mí, sea esa persona que me ayuda a procesar. Pero si el esposo no quiere tener esas conversaciones significativas o perder el tiempo en un sentido, en una conversación larga, eso quita un poquito. Como le digo yo, dame la versión corta, por favor. Cuando me quiere contar algo, yo digo, dame ya hace tiempo que no le digo eso. Ya sé, no. Pero yo le decía antes, dame la versión corta, porque yo lo que quiero es la data básica. Ella quiere adornármela con todos los elementos. Pero no es que ella quiera darme todos los detalles, es que ella quiere conectarse con una historia más larga para hablar un buen rato. Y yo, lo que quiero es la información vital, pues quiero la versión corta, pero eso mata la comunicación. Pero qué importante es también decir aquí que eso no significa que él esté mal y yo esté bien, o yo esté bien y él esté Somos mal. diferentes. Es que somos diferentes. O sea que eso es lo primero que tenemos que entender. Nuestros esposos y nosotras las mujeres somos diferentes y nos vamos a tratar de comunicar de manera diferente, pero hay cosas que deben ser básicas, que es hablar la verdad y aprender a escuchar. Ya sea que con diferente. Mira lo que dice Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Culpable. Así es. Y Laura, yo quiero ya, para pasar a la próxima recomendación, yo quiero recordar que muchos matrimonios que con los años de casados van perdiendo la conexión y se van como apartando e independizando, pasa por esta razón. ¿Ves?
no desarrollamos el hábito de la comunicación, nos acostumbramos a intercambiar simplemente datos y entonces al no estar la comunicación nos desconectamos. Fíjate, es como que la comunicación nos conecta, el saber dónde está el otro, lo que piensa el otro, que el otro sepa lo que yo pienso, lo que yo estoy pasando, mantiene esa conexión que últimamente se consume en la unión física, en las expresiones físicas de cariño. Pero ¿por qué muchos matrimonios, Laura, ya no tienen esas expresiones físicas de intimidad y de afecto? Porque se han desconectado, no hay comunicación ya entre ellos. Son como dos extraños que cohabitan en el mismo lugar e intercambian informaciones y tienen intereses en común, pero no están comunicándose. Tenemos que pasar entonces a un cuarto, a una cuarta, Fausto, recomendación, Laura, que sería el aprender. Fíjate que empezamos siempre diciendo aprender, porque sabemos que muchos de nosotros no hemos aprendido, no lo estamos haciendo bien. Aprender a responder a su tiempo. En otras palabras, con lentitud, con pausa, tomar tiempo y no a responder automáticamente, inmediatamente. Y yo creo, Fausto, que aplica el mismo versículo anterior, Seguimos que cada con uno ese sea de pronto para oír y tardo para hablar. Porque básicamente se trata de tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu, cultivar el fruto del Espíritu, porque no tener esa urgencia en responder algo, sino quizás Fausto me diga algo que yo me tengo que tomar un tiempo para llegar a mi conclusión o para decir sí o decir no. Las mujeres a veces llegamos a conclusiones rápido y queremos hacer algo y el hombre le toma más tiempo. Y que la respuesta súbita, la respuesta inmediata no fue procesada, sino, no pasó por los canales de procesamiento. Ok, los pros, los contras, qué efecto esto va a tener. Y a veces tú me preguntas algo y yo te pregunto a ti, y si tú me das una respuesta instantánea, no hubo tiempo de considerar todos esos elementos. Y yo simplemente estoy soltando de lo primero que viene a mi mente, que casi siempre no es bueno. Es mi egoísmo, es mis prioridades, es lo que me molesta, lo que no me gusta. Entonces, qué bueno, Laura, como Santiago hace esa combinación y cómo él une esos tres elementos. Sí. Pronto para oír, pon mucha atención, oye con cuidado, con rapidez, atiende. Demórate en hablar, toma tu tiempo en comunicarte y luego demórate en molestarte si es que esa comunicación produce eso en ti. Sí. Y vamos a entrar en eso más adelante. Pero para eso hace falta, Fausto, como decíamos, dominio propio. Correcto. Morir a uno mismo, porque en el fondo uno quiere decir lo que quiere, expresar rápidamente lo que le viene en la mente. Correcto. O quizás hasta dar una respuesta de un sí o un no, pero es lo que yo siento en el momento y no me quedé procesando. Fíjate, Laura, no sé. Muchas veces cuando tenemos que pedir perdón por algo es por eso. Sí. Porque hablé muy rápido y ahora tengo que recoger eso que solté inmediatamente, que de haber dicho, amor, dame unos minutos para pensar en eso, te tengo que responder ahora mismo, puedes esperar a mañana o esta noche, porque necesito como procesarlo. Eso ya le dice a tu pareja, mira, él lo está pensando, él no lo va a ignorar, pero él quiere darme una respuesta que sea buena, que sea sólida, que sea real. Otra recomendación, Fausto, ¿cuál sería? Debemos aprender, Laura, a mantener la ecuanimidad y la calma durante nuestras conversaciones. Tenemos que aprender a que cuando nos estemos comunicando, a pesar de lo que esa comunicación, ese contenido produzca en mí, que va a producir emociones quizás. Emociones, sentimientos, ira, tristeza, lo que sea que produzca, sorpresa. Yo tengo que aprender a mantener un nivel de ecuanimidad, de quietud, de calma, para que esa conversación pueda fluir en un ambiente piadoso y saludable y que sea beneficioso para ambas partes. Y Fausto, seguimos con ese versículo de Santiago donde dice pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. El tercer elemento, tardo para la ira. Y se me ocurre también, Fausto, que decíamos lo importante de hablar la verdad. Pero esa verdad, aunque yo la adorne con amor, muchas veces va a crear incomodidad en el otro. Si yo confronto a Fausto con un pecado, él me confronta a mí con un pecado, no me va a gustar en el momento, pero yo debo conservar la calma porque no
no defenderme, no atacar, porque ¿qué hacemos nosotros? Atacamos cuando nosotros nos confrontan con algo. Cuando un cónyuge confronta a otro con algo, el confrontado tiende a atacar para atrás. A reaccionar. Pero y tú tal cosa. Entonces, inmediatamente como que rechazamos la verdad y nos defendemos y hasta podemos atacar para atrás o nos justificamos. Y la recomendación es, no contestes, mantente ecuánime, escucha, porque quizás Dios te está hablando a través de eso que te están diciendo y quiere que tú lo proceses. Amén. Y Laura, es un ejercicio en dominio propio, porque fíjate que es fruto del Espíritu el dominio propio. Cuando ahora Laura tiene algo que decirme que me va a incomodar porque me va a confrontar con mi carácter pecaminoso, con mis tendencias, con mis hábitos que no están bien, pues mi reacción a mi pecado, como decía Laura, va a ser justificarme. ¿Y cuál es la mejor arma de la justificación? Señalarte el dedo a ti. Yo quizás tal cosa, pero ¿y tú esto otro? Sí. Ya ahí rompiste todo conexión de comunicación y ahora entramos en una acusación, en una pelea, en una discordia, que es lo que nos pasa a la mayoría. No, Fausto, y conocemos parejas, y nos pasó a nosotros muy al principio de nuestro matrimonio, donde el esposo, con su respuesta poco ecuánime, o su respuesta agresiva, por decir, con sus palabras agresivas, porque a veces no son palabras, son lenguaje no verbal. Puede ser lenguaje no verbal, que te dice, no me hables, no me digas, no me acuses, no me señales. Entonces, eso intimida al otro. Entonces, cuando nosotros no somos ecuánimes y mantenemos la calma, muchas veces lo hacemos para intimidar al otro, para que no me siga diciendo la verdad que necesito escuchar. Así es. Y los hombres, Laura, muy particularmente, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque la mujer es más pronta y dispuesta. Aún que Laura me dice a veces, pero dime, señálame lo que tú entiendes que no está bien. Y yo como que vacilo y titubeo porque no me siento cómodo señalándole cosas a ella. Pero cuando examino profundo mi corazón me doy cuenta que en una gran mayoría se debe a que no quiero que ella lo haga conmigo. ¿Ves? Y cuando yo siento que si se lo hago a ella, le estoy dando permiso a ella para que lo haga conmigo. ¿Ves? Y es una percepción equivocada mía, porque al final, le dé el permiso o no se lo dé, ella está en su derecho de hacerlo como ayuda idónea mía que es. Y yo estoy en mi derecho de hacerlo con ella, porque soy su marido, soy su cabeza y nos toca poder hacer eso. Pero lo importante de este punto, Laura, para pasar al próximo, es que tenemos que entender que tenemos que calmarnos y no dejar que la euforia y el vapor y la turbación de corazón tome el control. Si tú sientes que eso está empezando a pasar, lo mejor que haces es decir, amada mía, mira, amado mío, vamos a tomarnos unos minutos y pensar Hablemos un poquito más tarde, y volver a conectar. Vamos a dar una caminata, vamos a esperar unas horas y volvemos a hablar. Amén. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Y entonces en esto de la comunicación y de tratar de mantenerlos calmados y no airarnos en medio de la comunicación, es importante evaluar, porque a veces, Laura, son cosas que surgen en la dinámica de la conversación que disparan nuestras reacciones, nuestras respuestas. Y para que tú mismo te evalúes algunos elementos que nos disparan esas reacciones, a veces cuando nos sentimos no apreciados en medio de la conversación, o juzgados o defraudados, a veces cuando sentimos que se está pidiendo mucho de nosotros, reaccionamos de una manera airada y eso corta la comunicación. A veces cuando no conseguimos lo que queremos, está el esposo y la esposa hablando y él quiere conseguir algo y ella no quiere que se haga, eso lo va airando y lo hace interrumpir el intercambio.
a veces cuando nos sentimos tratados injustamente o se nos trata de mala manera, si nos sentimos descuidados, echados a un lado, a veces cuando nos sentimos cansados. Tú no quieres tener una comunicación importante, una conversación de peso, cuando tú estás cansado. Y esto va a la esposa. A veces el marido llega después de un día entero en la calle trabajando y tú quieres tener una conversación sensible sobre un tema importante. Quizás no sea el momento. Dale el espacio. ¿Cómo te sientes? ¿Tú quisieras hablar de esto ahora? Sí. Y dale por la eso oportunidad. nosotros, Fausto, recomendamos a parejas tener reuniones frecuentes que no estén atadas a una situación en el momento de la crisis. Porque en ese momento no vamos a responder con ecuanimidad. No vamos a estar en buenas condiciones. Entonces es mejor tener una reunión en frío donde hablemos, mira, estas cosas que pasaron, como yo las procesé, me molestó por esto, y entonces hablar y llevarse todas estas recomendaciones que estamos Laura, haciendo. ayuda tanto al hombre en particular, le ayuda tanto cuando la esposa le dice, amor, tenemos que decidir el tema de tal cosa y ya nos queda poco tiempo para decidirlo. ¿Tú crees que mañana, después que llegues del trabajo, mañana en la cena, después de cenar, tú crees que sea un buen tiempo? Sí. Si él te dice que sí, ya él tiene el día para ir procesando, que cuando llegue a casa después de comida vamos a hablar de este tema, y eso ya lo prepara para una mejor actitud durante la conversación. Sí, porque nosotras las mujeres queremos resolver en el momento, y quizás es mejor para que nuestro esposo pueda reaccionar de una mejor forma, más ecuánime, que nos escuche, como tú dices, Fausto, hacer la cita. Y si tenemos un cónyuge que explota fácilmente, que es emotivo, que no sé qué permanece ecuánime, seguir el consejo de la palabra que nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira. Pero la palabra áspera, si yo lo ataco para atrás, va a hacer subir el furor. Entonces, así que Dios dé sabiduría en qué momento yo debo tener una blanda respuesta y no continuar echando leña a ese fuego. Y eso nos lleva, Laura, a una próxima recomendación, porque tenemos que irnos moviendo ya más rapidito. Y es que debemos con frecuencia humillarnos, hacernos mansos en medio de esa comunicación, en medio de ese diálogo. A veces tenemos que bajarle la guardia, como decía Laura, y no tratar de defender ese punto. Mira lo que nos dice Mateo 7:3, Laura. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Y eso nos pasa muchas veces hablando. Yo estoy enfocado en el otro, señalando la falta del otro, acusando al otro, y no me estoy dando cuenta de lo que yo estoy aportando a la dinámica, lo negativo que yo estoy aportando. Y en eso nos referimos cuando decimos tenemos que humillarnos muchas veces en medio de la comunicación que estamos tratando de sostener, porque mi tendencia va a ser defenderme, señalarte, tener yo la razón, y eso nunca va a dar buen resultado. O sea que lo primero, Fausto, es reconocer la mota en mi ojo, mi parte en el conflicto, y hablar desde mi punto de vista. Yo me siento de tal manera, yo lo percibo de tal forma, pero no tú, porque tú, sino yo me siento así, yo actúo asado, o Dios me ha confrontado con este pecado. Y la realidad, Laura, que siempre ambas partes van a tener un porcentaje de culpa. Siempre. Es decir, nadie, en ningún caso uno solo. Aun cuando alguien hizo algo mal, si nos vamos a examinar más profundamente, vamos a ver que el otro tuvo también. Yo creo que si queremos crecer en nuestros matrimonios debemos mortificar nuestro orgullo, porque el orgullo es lo que no nos deja comunicarnos, donde nosotros nos hagamos dueños de nuestras propias acciones pecaminosas en lugar de estar señalando al otro. Es el orgullo, mis hermanos y hermanas, que nos hace defender cada argumento, justificar cada señalamiento, y no tenemos que tener una actitud neutra, mansa, para escuchar, y luego que ya yo tenga toda la información, ok, déjame plantearte mi posición como yo lo veo. Mira esta cita, qué buena, Laura, de un autor a la luz de este texto de Mateo, que acabamos de citar, Mateo 7:3, de la paja y de la viga. Dice este autor: la paja en nuestro ojo es siempre una viga, y la viga en el ojo de nuestro cónyuge debe ser siempre una paja.
¿Entendiste? Es decir, aunque yo crea que lo mío es menor o yo aporto muy poquito negativamente, trátate a ti mismo como si tú tuvieras una viga y trata a tu cónyuge como si ellos tuvieran una paja. Y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos una viga. Así es. Que no nos deja ver. La paja, que es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿De qué viga estás hablando tú? Si tú eres el que tiene la viga grandísima, no te deja ver. Claro. Y eso tenemos que hacerlo y yo real. creo que lo primero es mirar hacia adentro, no mirarle la paja del otro, sino mirar hacia adentro primero y nosotros tener responsabilidad de nuestras propias acciones y humillarnos. Y Fausto, una séptima recomendación. Y penúltima ya de las que le traemos es que debemos aprender a retener nuestras palabras de manera apropiada a cada caso y situación. O sea, a veces es mejor callar. Exactamente. Esa es la cosa. Dice Eclesiastés 3:7. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Nosotros no tenemos que hablar siempre. Así es. Hay cosas que es mejor callar. Si la discusión, como decíamos ahorita, sigue en aumento, vemos que el conflicto lo que está haciendo es subir el furor. Calla. Amén. No hay que ganar el argumento. Amén. En una recomendación anterior habíamos dicho que debemos aprender a escoger nuestras palabras con cuidado. Aquí en esta recomendación te estamos diciendo, tenemos que aprender a veces a no decir palabras, a escoger no decir ninguna, porque hay veces que como se está dando la conversación, tú te das cuenta, si te ejercitas en esto, que de seguir hablando, solo vas a ir agravando la situación. Sí. Y Fausto, pero oyendo todas estas recomendaciones me doy cuenta la importancia del dominio propio en todo esto que hemos hablado. Así es. Porque como dice Santiago acerca de la lengua, ¿verdad? Tenemos que aprender a controlarla. Pero para controlar la lengua es el corazón que tenemos que domar. Así es. Porque de todo lo que hay en mi corazón es lo que mi boca va a hablar. Amén. Entonces, ¿cómo domo mis emociones y las controlo y me callo cuando me tengo que callar? Espero que el otro termine de hablar. Medito antes de hablar. Eso requiere mucho dominio propio. Mucho dominio propio. Laura, y el entendimiento, esposos y esposas, que no hay que ganar cada argumento y no hay que terminar cada conversación contigo. Tú no tienes que ser el último que diga la última palabra, ¿ves? Y eso nos lleva al orgullo de nuevo y al dominio propio. Habrán conversaciones en que tú te quedas ya, que deja que tu cónyuge termine. Deja que termine y deja eso por la paz. Ahí va a estar la victoria, que en ocasiones vas a tener que rendirte. Claro. Y dejar que ese argumento quede del otro lado. Eso es parte de estar en un matrimonio. Claro. De que tú no tienes que ser el último que hable siempre y que tenga la razón siempre. Y Fausto, hablando del corazón y de donde allí sale todo, vamos a una octava y última recomendación, que es que debemos purificar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra continuamente. Mira lo que dice Mateo 15, 17 al 20. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Amén. Yo quiero citar una cita que se me quedó atrás y que no quiero dejarla pasar con respecto a veces no hablar. Y es esta de este autor, Laura, que dijo: cuidado con tus palabras. Una vez dichas, podrán ser perdonadas, pero nunca olvidadas, o difícilmente perdonadas, olvidadas. Y eso es muy importante. Sí. Hay veces que es mejor, no decir nada, porque quizás las consecuencias van a ser peores. Y entonces, hablando, Laura, de purificar nuestros corazones continuamente a la luz de este texto de Mateo, eso es algo que va más allá inclusive de la comunicación. Es algo que como creyentes tenemos que estar continuamente purificando nuestra alma, como el que se lava los dientes, el que se baña diariamente. Pero someternos más bien al escrutinio del Espíritu Santo. Amén. Para que lo haga y que Él nos diga si hay camino de maldad en nosotros, porque obviamente nosotros no podemos purificarla, pero estar en la palabra que nos lave, que nos confronte, que no seamos oidores olvidadizos, sino que continuamente estemos
expuestos a la palabra y rindiéndonos a la obra del Espíritu para que lave nuestro corazón y nos diga si hay camino de maldad en nosotros. Porque al final, amados y amadas mías, cuando hablamos de comunicación y de problemas de comunicación, estamos hablando del corazón, estamos hablando de nuestro pecado dentro de nosotros. La comunicación son palabras. Es la forma verbal en que expresamos lo que hay aquí adentro. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de purificar nuestro corazón, estamos hablando, purifica el filtro, purifica el equipo, para que entonces lo que salga, el agua que salga de ese filtro, sea un agua más limpia, más pura, sin menos. Fíjate, cuando culpamos al cónyuge, cuando lo maldecimos, lo engañamos, lo ofendemos, cuando nos creemos mejor que mi pareja, todo eso es el producto de la impureza que hay dentro de mí, que nos recuerda Jeremías 17:9, cuando dice que el corazón es perverso, es engañoso, y que ¿quién puede entenderlo? Cuando yo sé que mis palabras son frutos de mi corazón, eso va más allá, ya no es solamente recoger palabras, no decir palabras como te hemos aconsejado. Ahora te llevamos a la última recomendación, que es la más completa y profunda. Examina tu corazón, porque lo que está pasando en tu comunicación o falta de es producto y resultado del corazón. El corazón tiene que ser lavado a través de la palabra y la obra del Espíritu, por la gracia, la misericordia de Dios, y no hay otra opción. Y no es algo que ocurre, es diario, como una diálisis, diaria. Y quizás tu pregunta, pero ¿cómo yo puedo purificar mi corazón? ¿Cómo yo puedo limpiarlo para que mis palabras y mi comunicación reflejen un corazón santificado y purificado? Conectándote con el limpiador del corazón, que es la palabra de Dios, yendo a la palabra diariamente, cada mañana tras mañana, leyendo la palabra, estudiándola, meditando y reflexionando en ella, leyendo otros recursos cristianos que te ayuden a crecer como cristiano, orando, ¿ves? Congregándote, cierto, parte de un grupo pequeño en la iglesia. Todo esto, hermano y hermana, va limpiando tu corazón, de manera que tú vas a ver cómo tu lenguaje va cambiando, tu forma de expresarte. Cuando yo veo un esposo cristiano, una esposa cristiana que está maldiciendo al cónyuge, que le está dando gol, que lo agrede físicamente, yo me doy cuenta que ese corazón no está siendo trabajado por Dios. Y al final es el fruto del Espíritu que crece en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, ¿cómo se alimenta ese fruto? Estando arraigado a la vid, ¿verdad? Definitivamente que tenemos, eso es lo primero para tener una buena comunicación. Así es. Y si entiendes que tu corazón no está limpio, tenemos que ir más profundo todavía. ¿Será que tu corazón ha sido regenerado? Porque eso es lo primero. Un corazón es purificado diariamente, pero se ha sido regenerado inicialmente. Si tu corazón no ha sido regenerado, si tú no has nacido de nuevo, pues claro, lo que va a salir de él no va a estar limpio, no va a estar purificado y santificado. Me acuerda, Fausto, un famoso autor puritano, creo que decía que él no hablaba con nadie en el día hasta que no se encontrara con Dios. Así mismo. Porque si él no se encontraba con Dios primero, para que le revelara sus pecados, para él humillarse delante de Dios. Creo que fue Charles Spurgeon, si no me equivoco, que dijo, no conviene hablar con los hombres sin antes haber hablado con Dios. Entonces, cuando hablamos con Dios, muy probablemente vamos a comunicarnos bien con nuestra pareja, nuestro cónyuge. Mira como dice Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. O brotan manantiales de vida para mal, sucios manantiales, contaminados manantiales, o brotan manantiales de vida purificados, santificados y limpios. De manera entonces, Fausto, que para concluir debemos aprender a hablar. Amén. Aprender a hablar la verdad en amor. Aprender a escoger nuestras palabras con cuidado. A escuchar para comprender al otro, no para tener una respuesta. Escuchar intencionalmente. A responder cuidadosamente, no rápidamente. A calmarnos cuando estemos hablando, a mantener nuestras emociones bajo control, dominio propio. A humillarnos con regularidad, haciendo
un resumen de las recomendaciones. A mirar nuestro propio pecado en medida que hablamos. Permanecer callados cuando el momento lo requiera, a veces no decir palabras. Y como terminamos diciendo, purificando diario nuestros corazones con la palabra de Dios, para que todas estas otras puedan darse. Exacto. Si no, va a ser imposible. Definitivamente, y para cerrar, mis hermanos, el tema de cómo nos comunicamos en el matrimonio es un tema clave. Muchos problemas surgen de ahí, pero como terminamos diciendo, casi todos esos problemas nos llevan a un mismo punto, que es el corazón. Estás tú purificando tu corazón, estás en una relación personal con el Señor, está tu comunicación reflejando un corazón que está siendo transformado por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esperamos que estas recomendaciones pues los ayuden a evaluar cómo se están comunicando. Evalúen a la luz de esto, escuchen esto 1 o 2 veces y evalúen cómo se están comunicando, y que el Señor les ayude a ir haciendo los ajustes pertinentes. Quizás no todos de una vez, pero poco a poco, un cambio a la vez. Quizás, que vaya mejorando. Fausto, la primera conversación con los esposos sería: vamos a ir el programa juntos para ver en cuáles de estos puntos estamos nosotros fallando. Amén. Y empezar a hacer notas. Esos cambios. Amén. Recuerde de suscribirse al programa para que ya siempre estén al tanto cuando sale una nueva Gracias edición. por su sintonía semana tras semana. Si crees que este tema pueda ser conveniente para algunos amigos, familiares que tengas, por favor compártelos con ellos también. Y entonces te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.